¿no es cierto? Sobre todo ustedes van a ver que algunas cosas que son absolutamente arbitrarias, como esto de los colores que yo pongo, no tiene ningún simbolismo en particular, sino que son ocurrencias que yo hago en el momento que estoy trabajando de esto. Lo que sí dije que en este documento, que es el de los primeros 12 versos de la égloga, donde nos encontramos con un proemio, con un prólogo que es estrictamente metaliterario, precisamente todas las palabras que ustedes ven que están hechas en verde, destacadas en verde, por supuesto que cuando ustedes lo imprimen, esto no es algo que lo impriman en color, que es un poco demasiado clarito, no va a aparecer. Si ustedes lo ven en una pantalla, ahí sí se van a dar cuenta cuáles son estas palabras que están destacadas en verde, y que esas palabras destacadas en verde son palabras que están directamente relacionadas con lo metaliterario. Por eso decíamos que este proemio es un proemio donde, yo no sé si con tanta minuciosidad, un poeta como Virgilio destaca todos estos elementos de carácter metapoético y metaliterario. Nos encontramos como en este verso que tenemos ahí en primer lugar, en esta página, ¿no? Y así nos pasó con otros versos anteriores, que son todos verdes. ¿Qué significa? Que cada palabra tiene un peso en esta cuestión metaliteraria. El otro día lo revisamos además una estructura particular que uno advierte en el hecho de que el verbo queda en esta posición media, es un verbo que está, como ustedes pueden ver en la traducción, yo puse compondré, porque además está en el imperfecto. Pero lo que decíamos el otro día, que está directamente relacionado con la idea de medida. Entonces es componer siguiendo un determinado ritmo. Esto es medir, en definitiva. Y lo que resulta más interesante, que lo señalábamos el otro día, era esta estructura del adjetivo con el sustantivo coordinado que queda en los extremos. Yo lo hago ese comentario a pie de página. Y por supuesto que esta idea de la agreste musam es, como decíamos el otro día, la referencia a un tipo de poesía. La idea de la musa es tomada como una metonimia por la poesía. Que fíjense, bueno, yo puse acá arte, podría ser poesía también. Yo puse agreste porque respeté la etimología de ese adjetivo que nos lleva a ager, pero también podríamos haber puesto, y así es como lo pueden encontrar en otras traducciones, como rústica. Un arte rústica, lo que tenemos acá, que es todo una decisión, una toma de posición que hace Virgilio. Y observen ustedes el otro sintagma, que en esta estructura nos quedan los dos adjetivos juntos y los dos sustantivos juntos, alude a la flauta. Yo hago también un comentario que dicen que arundo, que cuando ustedes buscan arundo es caña, por lo tanto una nueva metonimia, haciendo referencia al material con que está hecho ese instrumento musical, que dijimos que esto en definitiva es una siringa, lo que nosotros vulgarmente llamamos siringa, que es la flauta de pan, ¿no? La que usan los afiladores, ¿no? Que tienen, ¿no es cierto?, las distintas cañas en distintas medidas, que eso genera una determinada escala, ¿sí? Es como una suerte de situs, decíamos el otro día, ¿no? Entonces, con mi tenue, que también esto nos lleva a algo que discutimos muy parsimoniosamente en la otra clase, esta idea de la tenuitas,
que está directamente relacionada con algo que podemos encontrar en ese artículo de Arturo Álvarez Hernández, que yo les mostré el otro día, que es aquel que habla del deductum carmen o del creonos. Es uno de los artículos que ustedes tienen que leer para poder trabajar estas palabritas que yo les señalo, que tienen un peso metaliterario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es buscar un poquitito más qué pasa con estas palabras, qué relación tienen con las cuestiones de la composición de una poesía bucólica, de una poesía rústica. Yo les di 2 artículos de Álvarez Hernández, que los puse en el campus, ¿sí? Y además, lo que fui, y esto por ahí lo vamos a encontrar ahora en algunas de las notas a pie de página que forman parte del comentario, yo les puse que tenían que buscar los versos que yo señalo de otras eclogae, vamos a decirlo bien, que los he destacado en negrita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes confronte sí, ecloga tal, verso tal. Entonces van a ir a buscar esos versos que yo busqué que sean específicamente, están relacionados con cuestiones metaliterarias, pero también con el contexto político. Porque, por ejemplo, hay una que yo señalo, que es el verso 84, si mal no recuerdo, de la bucólica tercera, que está dedicada también a Simio Polión. Y dice, a él le agrada mi musa rústica, dice algo así, Virgilio. Está conforme, la acepta, ¿no? Entonces, bueno, buscar todas estas cositas. En eso va a consistir parte del parcial. ¿No es cierto? El texto conocido que ustedes tienen, entonces habrá una parte conocida y una parte desconocida, como hicimos el año pasado, ¿sí? La parte conocida después no sé qué pondrá Martín. Esa es mi parte. La parte conocida tiene que ver con esto. ¿Estamos de acuerdo? Y después veremos si la parte desconocida lo sacamos del resto de esta égloga sexta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Bueno, esto habíamos llegado hasta acá. Este nonimium sacano, que yo lo separé, decíamos, ustedes lo van a encontrar todo junto escrito, ¿no? Esta es una separación que yo hice para destacar una figura retórica, que eso por supuesto se lo comento abajo, que se llama litotes. Es esta doble negación que en realidad es afirmación. ¿Sí? Entonces, yo puse lo que es literal y lo que debemos entender, ¿no es cierto?, en la traducción. Dice, yo no canto cosas no ordenadas. Ordenadas no porque haya desorden, sino porque hay un pedido de alguien poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que ese poderoso ya apareció, que es este vago. Y también les di las posibilidades de lo que opina la crítica, aún el propio Servio, acerca de quién puede ser este vago. Acerca de quién puede ser este vago. Y esto yo puse una traducción que además, fíjense que puse lo que me ordenan, teniendo en cuenta que este iusa viene del verbo iubeo, que es ordenar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Vamos a recordar el análisis métrico de este, porque es bastante interesante, sobre todo porque si ustedes advierten, miren el juego, ¿sí? Casi podríamos decir, yo no lo puse, pero se lo pongo ahora, que hace una hipanodiplosis. ¡Wow! ¡Qué palabrita! ¿Qué significa esto? ¿Vos ven bien? Sí, tengo además. ¿Sí?
que te veo ahí, ya no lo puedo como... bueno, miren, ¿por qué digo semejante cosa? Porque tras ese punto, que termina evidentemente la idea y comienza esta convencional, coloca este sí quiz, que ahora vamos a decir algunas cosas acerca de él, y al final del examen vuelve a colocar sí quiz. Por supuesto, es cierto que desde el punto de vista sintáctico, esta parte del exámetro está dividida en dos condicionales. Son dos condicionales, ¿sí? La primera, este sí quiz hasta quoque, y este sí quiz que vamos a encontrar que sigue en el siguiente verso. Con lo cual, encima de todo, más allá de todo, tengo un amplificatio, ¿no? Un amplificatio. Entonces, a este recurso donde advierto que coloca exactamente las mismas palabras, casi podríamos decir que acá comienza otro verso, ¿no? Porque esto es una declaración y acá comienza otra cosa. Es una suerte de paracleosis. Se llama así porque repite al comienzo y al final de la estructura exactamente las mismas palabras. Bueno, vamos a hacer, y después van a hacer ustedes la métrica, y además, como si fuera poco, yo tengo acá esta I, que en realidad es una semiconsonante, por lo cual, encima de todo está trabando, ¿no? Esta también está trabada. Non iniu sacanó. Los chicos decían el otro día, justamente cómo hace acordar aquello de Alma Huirunque Canó, ¿no? Ya veníamos así como muy encendidos con la métrica. Con lo cual esto nos demuestra cómo los poetas utilizaban determinadas palabras para poner en determinados lugares como si fueran así una suerte de rompecabezas, ¿no? Y evidentemente, como podemos advertir, tengo la cesura. Non inius sacanó. Se terminó. Y acá, ¿sí? Sí quiz. Observen ustedes, está trabada. También aec. Quoque sí quiz. Es, como ustedes pueden ver, muy trabado esto, muy trabado. Non inius sacanó, si quiz tamen aec, quoque sí quiz. La trabazón que advertimos es por la presencia de estas palabras monosilábicas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, dijimos que hay una condicional, dijimos que hay dos condicionales. Una, como ustedes pueden ver, elíptica, no tiene verbo, ¿sí? No presenta verbo, este modificador del núcleo oracional, esta proposición condicional. Sí, evidentemente, si yo hago el análisis interno de este modificador del núcleo oracional, me encuentro que este es el sujeto. Después veré dónde tengo el verbo. Es elíptica, el ide, el verbo. Ambas condicionales tienen el mismo verbo, ¿no? Que ustedes saben que en esta sintaxis bastante económica que tiene la lengua latina, muchas veces dos estructuras como esta comparten el mismo verbo, que es lo que vamos a encontrarnos acá. Evidentemente es una conjunción adversativa. Ven que si alguno, sin embargo, pero si algunos ustedes quieren también, es una conjunción adversativa. Está oponiendo, no tan fuerte, porque si no hubiera puesto ser, no tan fuerte, frente a lo que ha dicho tan categóricamente en forma previa.
¿Estamos de acuerdo? Porque es terminante lo que dice. No canto lo que no me ordena. Es toda una toma de posición al respecto. ¿No? Si alguno, no obstante, si alguno, sin embargo, y miren, evidentemente, ¿qué es este hay? Si ustedes se encuentran este hay, ¿cómo lo analizan? ¿Qué pueden decir de ese hay? ¿Qué es? Lo ven así, morfología pura. ¿Qué me pueden decir que en ese hay? No lo piensen en este contexto, piensen, se encuentra la palabra hay suelta. ¿Qué puede ser? Un nominativo femenino. Un nominativo femenino, número. Singular. Singular. ¿Qué más? Porque no es lo único. No, estoy pensando. También puede ser un neutro plural. Exactamente, un neutro plural. ¿Qué puede ser un neutro plural en qué casos? Y bueno, nominativo o acusativo. Exactamente. Yo tengo un nominativo. Es este quiz. Quid. No interrogativo, sino puro indefinido. Algunos hasta piensan que, esto me acuerdo que lo decía Lele del Sastre, mi maestra, ¿no? Que ante sí, o mejor dicho, sí previamente dispuesto a quiz, podemos pensar que ahí ha habido una aféresis, es decir, se ha caído ali, eso lo decía Lele. Pero el quiz quid, como un pronombre puramente indefinido, también. Y lo que yo voy a poner en esa nota, entre otras cosas, es que sí quiz lo pueden encontrar junto, constituyendo una única palabra. Atenti con esto, Atenti. Muy bien. Entonces, yo tengo un nominativo. ¿Cuál será el caso de este AE? Acusativo plural. Entonces, ¿qué puedo presuponer? Un acusativo plural. Ya me voy a encontrar el verbo más abajo. Objeto directo. Objeto directo. Exactamente. ¿Y este cuerpo qué será? ¿Qué será? Bacano diría, por favor, no usemos formas potenciales. ¿Qué es cuerpo? Todo juntito, así. También, quiere decir que entonces es un adverbio de afirmación. ¿Sí? Voy a borrar esto porque si no es un desastre. Yo creo que supuestamente dijo Julio César, tu quod fue. ¿Cómo? Esa frase que dice. Lo dijo en griego. Lo dijo en griego. Sí. Tú también, hijo mío. Hijo mío. Caesútecno. Eso Claro, es lo que claro. Observen ustedes cómo el griego en estas clases poderosas era utilizado como una lengua de la vida cotidiana. No sabía que... Sí. Es impresionante ver cómo, bueno, eso en Cicerón, en las cartas se nota mucho más, cómo utilizaban el griego para la vida cotidiana. Pero después en las traducciones en francés se Sí, de otra lo manera, como c'est tu, blue, algo así, ¿no? Como sos vos, blue. Tú también, hijo mío, y lo pones como Pero si yo fuera también. un dativo posesivo. Me parece que sí. Cuando lo traducen al latín lo ponen como si fuera un dativo posesivo. Ti, pone ti. Sí, ¿no? supongo que Filimei, sí. Claro. Un vocativo, Sí. Supongo que sí. Pero la tradición dice, pero tampoco estamos seguros. Está en griego. Sí. Lo cual es muy probable, por esto que yo le digo, que era muy común la utilización, sobre todo la de la élite. La élite, ¿Cierto? la élite a veces tiende a adoptar alguna lengua que es considerada más. Gente, Acá, porque pero- fue la oligarquía porteña con la relación en cuanto al francés.
Sí, y es maravilloso, ¿no? Hay un texto, bueno, hay que nombrarla al azar, alguna vez pensó, alguna vez, hace un tiempo largo que dejó de pensar, que se llama La máquina cultural, o la máquina cultural que se llama, es un texto bastante viejo, que habla sobre Victorio Campo. Y a Victorio Campo no le permitían, ella siempre quiso dedicarse a las letras, la familia no se lo permitía, a excepción de que escribiera en francés. Una señorita de buena familia, ella. Que, claro, sí, la sacamos. Era de buena familia, pero se fue con su amante en la noche de boda, pero es un problema de ella. Pero le hicieron una pobre muchacha de las clases populares, ni te digo lo que dirían acerca de ella, pero no importa. A excepción de que escribiera en francés. No hablaban inglés en nuestras clases adineradas. El inglés se impone mucho después. Es muy fuerte eso. Muy fuerte. Pero bueno, son nuestras paradojas. Hay libros muy buenos del bilingüismo en la cultura latina que se Adams. El de Adams, eso se lo pueden bajar. Está gratis. Es maravilloso, se lo pueden bajar bilingüismo en la... no me acuerdo. En el latín, me parece. En latín, una cosa así. Encima tiene como distintos capítulos de distintos tipos de bilingüismo. Sí, bilingüismo, piensen ustedes, un imperio de semejante dimensión. Claro. Se imaginan que los bilingüismos estaban a la orden del día. Yo me imagino que vos debés haber leído todas las relaciones con los hermanos. Sí. Tienen cuestiones de contacto, préstamo. Sí, muy interesante, muy interesante. En los puertos. ¿En los puertos? También. Sí, la también. actitud de los romanos frente a distintas lenguas. A distintas lenguas, claro. Y ahí también la necesidad de control lingüístico. Sí. ¿No? Y eso es el libro de Castor, que también se lo pueden bajar, sobre la posesión del gramático. No es gramático, no me acuerdo del título, mira que le he usado el libro de Robert Castor, está en el librito que te regalé, nosotros lo usábamos. Ese libro de Castor es magnífico, que también se lo pueden bajar. Gramáticos, Grammarians, no sé cuánto. Pero, sí. Entonces, acá lo tienen, gente. Acá apareció el predicado de este modificador del núcleo oracional. Evidentemente, yo tengo una primera condicional sin verbo, porque el verbo lo tengo acá, y la segunda que está evidentemente completa, ¿no? Con ese ley que ustedes van a leer en el artículo de Arturo Álvarez, la importancia que él le da a este verbo. ¿Se imaginan ustedes? Porque está hablando de algo que se presupone que está impreso. Esto es lo que resulta importante. Si alguno lee, no sé, porque es medio difícil cómo vamos a traducir estos futuros en las condicionales, ¿no? Porque nosotros no lo tenemos en español. Entonces, si alguno, sin embargo, también estas cosas, eso sería lo literal. Si alguno lee, se presupone que estas cosas, ¿no? Y tengo, como ustedes pueden ver, una construcción de participio predicativo, este captus amore, capturado por el amor, pero no lo piensen un amor romántico de pajaritos y de besitos, sino el deseo de la lectura, el deseo de también podríamos pensar del género literario al que está adhiriendo. Por supuesto que desde el punto de vista sintáctico es un predicativo, una construcción de participio predicativo, subjetivo, que está concordando por supuesto con este quiz, y amore es una causa eficiente. El otro día, Catalina, yo te dije satis y vos, por el genitivo es circunstancial de cantidad, más que de modo, porque habla de una suficiente algo es una cantidad.
Era circunstancial, era eso. Es un circunstancial, eso seguro. Después podríamos dirimir a ver ¿Cuál? qué semántica le vamos a poner. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos ante un periodo condicional. Periodo condicional, con dos condicionales, con esta repetición del sequence, una elíptica y la otra amplificada, con este leget al que decíamos que el profesor Álvarez Hernández le asigna una gran importancia. ¿Por qué? Porque en su artículo él va a decir, y esto lo comentábamos el otro día con Bechiques, él va a hablar de esta recuperación de la palabra taumatúrgica. Es muy lindo el artículo de Arturo, muy lindo, muy lindo. La recuperación de esta palabra mágica. Mágica, ¿por qué? Porque tiene el poder de transformar la naturaleza. Y digamos, en esta parte nosotros no lo vamos a ver mucho, pero yo los invito y las invito a que lean completa la égloga, y acá nos vamos a encontrar con el poder de Orfeo, que tenía la posibilidad de, a través de su música, a través de su poesía, alterar las leyes naturales. Y eso como parte de una tradición, dice Arturo, que Virgilio pretende recuperar. Y sí, dice él, si tuviéramos que decir cuál es el tema fundamental de esta égloga, es la tradición poética. La tradición que se pasa de un poeta a otro. Y ahí aparece la figura de Cornelio Galo. ¿Quién es este Cornelio Galo? Uno de los que han hecho bolsa en el canon. Porque si ustedes se meten y se buscan en Wikipedia, dicen un montón de cosas de las cuales nada ha quedado. Porque parece ser que hizo lo que no debía. Se metió con gente que no debía meterse, se dedicó a cosas que no tenía que dedicarse. Quizás pueda tener que ver con esto de canto cosas, yo no canto cosas que no me ordenan, ¿no? Y a Cornelio Galo lo desaparecieron. Hasta el punto de que quedó algo de Cornelio Galo. Me acuerdo que Maury decía que en cierta forma sí, ella sostenía que por ahí uno podía llegar a vislumbrar algo en la égloga décima, o que algo en esta sexta también, pero ella lo señalaba más en la décima. Pero se habla de libros que lo achuraron. Lo extraño es que de esa época o de toda esa camada es el único que nombra el siempre, pero que no quedó. Que no quedó. Es raro. Que no quedó. Como el único que nombra y no quedó. Sí, con lo cual una cosa rarísima. Virgilio tenía una relación muy cercana. Sí. Muy cercana. Evidentemente era un autor conocido. Era un autor conocido. Cuando nosotros leamos la elegía, bueno, uno de los que se discute es si vamos a meter a Catulo como poeta elegíaco dentro del canon de los elegíacos, y otro es Cornelio Galo. Cornelio Galo no queda nada. Muy bien, entonces, el destacar esto, porque estamos hablando entonces de un texto escrito, de una edición escrita, ¿no? Y ahora, bueno, nada, vamos a leer algunas de estas notitas, algunas cosas ya, miren, ven, esto simplemente, esto de hablar de la musa rústica y de la flauta y qué sé yo, aparece en otras bucólicas, y esto se supone que está en negrita, ustedes van a tener que ir a buscarlo. Buscar a ver qué dice Lucrecio en este verso, por ejemplo, refiriéndose, dice acá, a esa seguridad que tenía el hombre primitivo, ¿no? Y que la musa más que nada le daba fuerza, ¿no? Esa musa rústica le daba fuerza para sobrevivir, ¿no? Bien, y acá yo les pongo el verbo. Y esta es muy importante, esta es la que yo les decía que está dedicada a Asinio Polión,
y donde Virgilio dice a Napoleón le gusta mi musa rústica. Entonces es toda una declaración, ¿sí? Bueno, nada, otro comentario que ya venimos haciendo, ustedes léanlo, esto, esto que comentábamos, el uso de la Aristóteles, ¿no? Esto de yo no canto cosas no ordenadas, de dónde provendría este sustantivo Imiusa, perdón. Clausen es uno de los comentaristas de los editores, que también se lo pueden bajar completo. Tanto la de Clausen como la de Coleman. Eso se lo bajan, ¿sí? Bueno, ¿qué se supone que pudo haber pasado acá? Que Virgilio haya recibido algún pedido. ¿Por qué? Porque estaban en sueldo. Esto es lo que resulta interesante, ¿no? Cosa que nosotros lo vamos a ver hasta el siglo, yo creo que hasta el XVIII, hasta el XIX, el romanticismo empieza con esto de la libertad del poeta y también así como se morían de hambre, literalmente se morían de hambre, pero en definitiva los artistas tenían que ser sustentados. Los críticos hablan de la posibilidad de que Virgilio haya recibido el pedido de este Alfeno Varo, pero supuestamente aparece el dios y le tira de la oreja, ¿no? Bueno, nada, acá algo que ya hemos comentado, el pronombre indefinido funciona como sujeto del modificador del núcleo racional. El adverbio quoque también puede tener un carácter adversativo según Servio, Igualmente tenemos también, lo estaría como reforzando. Bueno, y esta es una idea de una edición que tenemos arriba de Tobar, que es del año 51, que utiliza ese futuro como una forma de darse confianza para adelante, teniendo en cuenta que va a salir de esa obra, ¿no? Y otra cosita que yo les había dicho, que este sequis puede formar ahí se le chispoteó una S, una palabra única, ¿sí? Esta es una interpretación acerca de que, aparece ese captus amore, no solo refiriéndose, yo lo veo más bien referido a un dedicatario o a un interlocutor. Algunos de los críticos señala que ese participio predicativo en realidad hace referencia al poeta a sí mismo, ¿no? Que para escribir hay que hacerlo con sentimiento, hay que estar verdaderamente capturado por ese género. Bueno, podría ser. Después vamos a hacer la métrica, pero vuelvo acá, ¿no? Dijimos que esto era el modificador del núcleo oracional, y acá va a aparecer el núcleo oracional, ¿sí? Y acá aparece una palabra que es fundamental desde el punto de vista metapoético, que es lyricae. ¿Qué es esto? Si ustedes van a lo poquitito que pudimos hacer de la éloga cuarta, esa palabra aparece. Yo por supuesto que en la nota se lo pongo. A recuperar la éloga cuarta, porque esta es una planta medio achaparrada, que es un arbusto, que es bastante bonito, tiene una flor bastante bonita. Después yo les voy a mostrar alguno. A mí me parece muy importante en las églogas recuperar lo que yo denomino el código botánico. Hay un código botánico que por supuesto también podríamos ver con Teócrito, pero en Teócrito quizás lo hace desde una perspectiva puramente descriptiva. En Virgilio este código botánico no deja de tener un carácter simbólico, un carácter que en este caso es absolutamente metapoético.
En la Égloga Cuarta, una de las primeras cosas que dice el poeta es esto de las Miricae son los tamarindos, que son estas plantas que crecen como medio cercanas al mar y que evidentemente crecen en un contexto bastante, qué sé yo, bastante estéril, porque no sé si ustedes ven, vayan, fíjense lo que está cerca del mar, las casas que están cerca del mar, ni dejen cosas de metal cerca del mar, porque te lo come todo. Definitivamente, bueno, eso ya lo decía Lucrecio en el libro 6, ya lo decía Lucrecio, ¿no? Como ese viento salitre te lo come todo. Por lo tanto, la fitogeografía marítima es muy pobre. Entonces, las Miricae son de esos lugares. Y aparece en la Égloga Cuarta, y no sé si no aparece en alguna otra, ¿sí? Entonces, dentro del núcleo oracional, este sintagma nostrae Miricae es el sujeto. Nuestros tamarindos, por supuesto que aparece este fulano que se supone que es el que lo está bancando en ese momento desde el punto de vista económico. Bueno, sigamos acá. Miren, venimos de arriba, ¿no? Él dice, te nostra evare guare Miricae. Y acá dice, te de nuevo. Ese te que está evidentemente repetido, es un objeto directo referido a varo, en el que insiste, así como siquis está repetido, ese te está repetido. Y acá utiliza, no sé por qué me quedó eso ahí, es esto, simplemente, ahí está. Utiliza el verbo caro. Un verbo que evidentemente ya dijimos que la crítica opina que se utiliza en relación a una poesía grandilocuente, ¿no? Oponiéndose al nudo. Y ahora no son las Miricae, es el Nemus. Bueno, y es el Nemus completo. Por ahí podríamos pensar por la posición de ese hombre que podría llegar a ser un predicativo objetivo, ¿no? El bosque todo te cantará, podría tener un valor de predicativo objetivo. Ahora, en latín, y esto lo hemos dicho muchas veces, me acuerdo que siempre Schroeder insistía mucho, en las formas diferentes de decir bosque, ¿no? Hemos visto silva, aparece nemus, aparece lucus, ¿no? Y aparece saltus, también. 4 formas. Cuando uno va bueno, en el Ernumeriet es el etimológico. Vayan a trabajar algunas de estas palabritas al etimológico, que también se lo pueden descargar. Por supuesto que si quieren ir a trabajar al instituto, creo que pueden, no sé. Por el momento sí. Creo que sí. Ustedes pueden pedir el Ernumeriet, el etimológico. Y dice algo muy interesante. Silva es el bosque sin cuidado, es el bosque natural, primitivo, sin cultivo. Y está directamente relacionado con la idea del material, de la madera. No por nada, Estacio tiene una serie, 5 son los libros de Estacio, poeta imperial de la época de Domiciano, en realidad la época de los Flavios, pero gran parte durante el imperio de Domiciano,
que él a este conjunto de poemas lo llamó Silhouette. Y lo que dicen los comentaristas es esta idea de la relación con el material poético. Entonces, la silva es este bosque sin cuidado que la naturaleza provee, y tiene el sentido del material, la idea de la madera. Lemus lo relaciona con el bosque religioso, con un bosque sagrado, y sobre todo el bosque de la llamada Diana Nemorensis. Ya después les voy a mostrar una foto de ese bosque, que tiene además un lago, ¿no?, que lo llaman el espejo de Diana, ¿no? El bosque nemorensis, el bosque, la Diana, se habla de la Diana Nemorensis, y de ahí, ¿no es cierto?, Nemus. Yo me acuerdo que siempre Schroeder decía que el Lupus era el bosque sagrado, ¿no? Yo creo que hago una notita acerca de todas estas diferencias. Por supuesto que Servio lo hace y dice, bueno, lo que está relacionado con lo religioso, ¿no? Tenemos que hablar desde un sentido religioso. Y por supuesto que el Saltus es eso, ¿no? Una foresta mucho más, digamos, con huecos, ¿no es cierto?, donde no hay una naturaleza arbórea tan copiosa, ¿sí? Pero habla del Lemus. Entonces, es esto. Si alguno lee o ha de leer, yo lo puse de esa manera, un poco intentando ver en castellano este sentido futuro, estas cosas capturadas por el amor, todo el bosque cantará. Y creo que me faltó algo. ¿Usted? Claro, todo el bosque te cantará, agréguenlo por favor. Y me faltó lo de los tamarindos. Todo el bosque, perdón, los tamarindos te cantarán, todo el bosque te cantará, o el bosque todo te cantará. ¿Se me chispoteó eso? Agréguenlo, por favor. Yo después voy a ver si lo modifico y lo vuelvo a subir. Nuestros tamarindos. Los tamarindos son las milicae. Te lo pongo arriba. Miren. También acá está. A ti, Varo, nuestros tamarindos. El bosque todo a ti te cantará. Podríamos ponerlo de esa manera. Es decir, así como en la condicional teníamos una que era elíptica y la otra estaba amplificada, en el núcleo oracional se ve exactamente igual. La estructura es absolutamente paralela. El verbo canet aparece recién en la segunda parte, ¿no es cierto?, en el segundo sujeto. Pero ese nostra emilicae también es el sujeto. A ti, Varo, nuestras milicae, nuestros tamarindos. A ti, el bosque todo te cantará. Bueno. Y ahí termina el periodo condicional, ¿no es cierto? Clarísimo, las dos prótesis adelante, las dos apódosis después. Y tenemos ahora, ¿no?, hay la insistencia por parte del poeta acerca de que esto está editado, que está rotulado, titulado. En estos dos versos que nos quedan.
encontramos, acá es bastante complicada, ¿eh? Acá la sintaxis se torna un poco arrevesada. Fíjense, yo tengo un verbo que es est, otro verbo que es transcripsit, tengo evidentemente, hay la referencia a un núcleo del sujeto que es femenino a través de este pronombre indefinido ulla. La relación con lo anterior está dada a través de esta conjunción copulativa de carácter negativo que es ese nec. Por eso en la traducción, como ustedes pueden ver, el carácter negativo lo he puesto en el pronombre indefinido. ¿Cómo será en latín? ¿Cómo tendría que haber sido en latín? Ninguna. Nulla. ¿Qué quiere decir entonces? Que nullum, nulla, nullum no es otra cosa que ullus, ulla, ullum con un elemento negativo previamente dispuesto. Que yo lo tengo ahí, lo tengo en la conjunción copulativa, en ese nec. ¿Sí? Y entonces, acá va a aparecer una figura que yo he puesto también, como ustedes pueden ver, en verde. Quiere decir que este Phoebus, que no es otro que Febo, es decir, Apolo, también está en verde porque es importante desde el punto de vista literario, metaliterario. Se supone que es el dios inspirador, protector de las artes y de las letras. Al que pareciera ser que esta decisión que toma el poeta le satisface. ¿Por qué puedo decir esto? Dice, ninguna página. ¿Dónde está ninguna página? En latín. Parte está acá, en nec, está en ulla y página está acá. Y también destaco esta palabra en verde, ¿no? Página con un sentido de escrito, hasta podría ser de portada, ¿no? Busquemos a ver qué pasa. Y ninguna página, acá, ninguna página, quiero decir, tendría que haber estado página acá. Pero el poeta la pone una sola vez. De nuevo aprovechando esta economía sintáctica, la pone una sola vez. ¿Sí? Y ninguna página es más grata. ¿Dónde está eso? Gratior. Quiere decir que ese gratior es un predicativo subjetivo. Claro, si yo lo analizo así, y bueno, tendré que poner ulla como sujeto si ustedes quieren ir finamente. Gratior es el predicativo, es por supuesto el núcleo verbal, y Phoebo, ¿qué será? Un dativo de interés. Un dativo de interés. Y ninguna página es más grata para Febo. ¿Sí? Y si yo tengo ahí un elemento que está, un adjetivo que está en grado comparativo, ¿qué es lo que encontramos en este último verso del proemio? Este es el verso 12. Un cuam. Quiere decir que ese último verso es el segundo término de comparación. Está dentro del predicativo. Está dentro del predicativo, claro. Si nosotros fuéramos, es así, pero tiene de todo ese segundo término de comparación. Yo creo que acá se nota aquello que siempre insistía Fraschini, por ejemplo, ¿no? Él decía que el segundo término de comparación era una proposición elíptica. Y no está mal. No está mal pensarlo de esa manera. Dice, y ninguna página es más grata que
¿Dónde está ese qué? El Quam, ¿no es cierto? Quam es este nexo comparativo que me va a decir todo lo demás. Y fíjense que es lo que yo puse entre paréntesis, lo que tengo que reponer. La página. ¿Que dónde está página? Ahí. Miren dónde la colocó. Nos mata esto, ¿eh? Esta estructura frente a la facilidad que habíamos encontrado en otros versos, acá nos mató. Que la página, y como si fuera por todo tiene este verso, ¿eh? Yo tengo Juan y tengo Guay, generando evidentemente una suerte de alteración, porque bueno, no es la misma clase de palabra que tiene evidentemente un origen semejante, y al oído, por supuesto, que genera determinado efecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué introducirá ese quae? Una relativa. Una relativa. ¿Cómo es esta relativa? Proléptica. ¿Por qué proléptica? En realidad está ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué proléptica? Porque este en realidad es el antecedente. Antecedente que no es antecedente. Creo que él lo que ha querido es trabajar la relación de la página con el nombre de Varo. Fíjense que trabaja esta P con esto. Por supuesto que la semejanza entre los triptongos que vemos ahí ha dejado la Q con el elemento labiovelar lo puso de un lado, ¿no? Juega con estas IES, como ustedes pueden ver, ¿no? Con las P. Con las P del otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo dispone rítmicamente, fónicamente los elementos en el hexámetro, ¿no es cierto? Pero nos mata desde el punto de vista sintáctico. Yo no puse la traducción excesiva porque queda espantoso, ¿no? La página que ha encabezado para sí, podríamos poner acá, ¿no? Yo creo que hay algunos que ni la traducen, ese Sibi. Ese Sibi evidentemente está relacionado con Febo. Fíjense que está en el mismo caso. Y por supuesto el objeto directo de ese transcripsi que es Warinomen, ¿no? El nombre de Var. E insiste, como ustedes pueden ver, en la relación entre escribir y leer. Porque tengo el verbo leer más arriba y acá nos dice afirmativamente que hay algo que está escrito por arriba, que encabeza, es una escritura que encabeza el nombre de Var. Bueno, ahora después esto de la diéresis bucólica lo vamos a ver cuando veamos la métrica. Paso a leer algunas cositas para que ustedes no pierdan de vista. Miren, los humildes tamarindos, así los menciona en el segundo verso de la Égloga cuarta. Los humildes tamarindos, ¿no? El comienzo de la bucólica cuarta también tiene un carácter metaliterario, cuando dice si que le usae Paulo mayor a canamos. Sí que diréis usae Paulo mayor a canamos. Paulo mayor a canamos. Paulo mayor a canamos. Y entonces él dice, bueno, si tengo que cantar a los bosques, que esos bosques sean dignos de un cónsul, ese cónsul es
Arsenio Polión, y ahí habla de los humildes tamarindos, que son estas Miricae, que simboliza la poesía bucólica, como le puse acá. Después esto es el 36, que yo le puse ahí, vamos a ver a qué le había puesto 36, yo ahora me olvidé. El Nemus, que acá también ustedes van a tener que ir a buscar, ¿ven? Evoca los versos de la égloga 1.5 y 5.64. ¿Sí? Bueno, el 37, que es ese Sili, ¿no? El dativo de interés, que es Apolo, después va a ser también dativo de interés ese Sili, ¿no? Dativo de interés. Ahí le puse demostrativo, podría ser más que demostrativo, yo creo que ahí yo me equivoqué en la calificación, es un indefinido. Cambien todo eso. Y nada, lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? El cuanto introduce el segundo término de comparación, este es el sí, ¿no es cierto? El carácter proléptico, que se anticipa al referente de página. Y esto es muy interesante, el verbo praescribo. Ese verbo praescribo que se refiere al hecho de que el nombre del dedicatario de la composición debe figurar por encima de todo. ¿A quién se lo dedica? Si ustedes piensan en el comienzo del librito de Catulo, si es que comenzaba así ese librito, aparece justamente la idea de un destinatario que está por encima de todo, ¿no? ¿A quién dedico? Que esta traducción que hace Guía Galán, ¿no? Ese verbo dono que aparece en el primer poema de Catulo. Es más o menos lo mismo que esto. Lo interesante es que en este punto aparece el verbo escribo, ¿sí? Junto con el verbo lego en versos anteriores, ¿no? Ese dedicatario debe figurar por encima de todo. Según Coleman, el nombre de Varro figuraría en el título de la publicación. Y miren esto, ¿no? El 44, que era el 44, que habíamos puesto la palabra página, nada más ni nada menos. Este sustantivo alude a que figuraba Varro al tratarse de un poema dedicatorio, ¿no es cierto? Tenía que decirse a quién se lo estaba dedicando. Por eso insisto en esto de lo que nosotros vimos en el primer poema de Catulo. Y Servio señala que habría sido recitada por Virgilio. No nos olvidemos de esto, algo que después era muy común en la época imperial. ¿No es cierto? Que los poetas también competían, esto de que había torneos poéticos era una cosa muy común. Pero posiblemente en estas reuniones los poetas recitaban. Virgilio, según Servio, habría recitado, ¿no? Y el sustantivo remite la idea de una columna o página de un escrito. Esto lo señala el Oxford Native Dictionary. Y según el ONU, remite a una pieza de escritura la palabra página. Así que miren ustedes cuántas connotaciones tiene esto, ¿no? Este final que nos propone Virgilio, donde frente a esto que ustedes van a leer en Arturo, que Virgilio pareciera recuperar esa palabra oral, esa palabra que remite a lo legendario, a lo mítico, a lo folclórico, vemos que en este proemio metaliterario, la relación entre la lectura, la escritura, el emisor y el dedicatario es lo que se destaca.
sobre todo cuando este posible dedicatario es el que pide el poema, o el que pide una obra. Bueno, gente, hacemos un descansito y nos ponemos a hacer métrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que se vayan, chapoteando como zapatillos por ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Está todo claro? Hay algunas cositas que por ahí yo corrijo y vuelvo a subirlas, pero bueno, eso que puse demostrativo no es un demostrativo, es un indefinido, un cualquier cosa. Una consigna, me queda duda que cuando en la 38 se todo el ejemplo de diéresis simbólica. A eso lo vamos a ver ahora. Ah, lo vamos a ver. Porque se supone que eso es, vos lo vas a encontrar haciendo la métrica. Sí, dale. Cactus amore che denostrare uguale militare. Muy bien, muy bien. Acá yo les señalé esto que les puse simplemente, si ven, esto es una diéresis bucólica. ¿Ah? Vamos a hacerlo, vamos a completarlo. Así ustedes ven por qué hablamos de una diéresis bucólica, además de ver las otras, si es que hay, cuáles son las cesuras, ¿no es cierto? Hay una cesura importante, que es la pentemímera, y como ustedes pueden ver, fíjense cómo la pentemímera termina o aparece esa cesura cuando termina, quiero decir, el modificador del núcleo racional. Ahí donde está el verbo. ¿Sí? Clarísimo. Y luego, por supuesto, muy bien, este es un acusativo, es en el pronombre personal y es larga. Esta está trabada. Y acá, ¿no es cierto? Hice mal. Si no, no me daba la diéresis bucólica. Te nostrae. Cactus amore leget, te nostrae. Y ahí hay una pausa. Evidentemente, esa pausa, que es una diéresis bucólica, ¿por qué diéresis bucólica? Porque hay una pausa justo después del cuarto pie. Justo después del cuarto pie. ¿Sí? Si ustedes cuentan, si contamos, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Esa es la pausa bucólica o la diéresis bucólica. ¿Sí? Y clarísimo ante el hecho que luego tenemos una invocación, ¿no? Acá, ¿no es cierto?, termina el escondido, en este caso el pie, y cae. Por supuesto que ustedes pueden ver por la presencia de esa Y que evidentemente esta es una palabra de origen griego, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos al siguiente verso. Y acá también. Lo interesante es que por poco podría casi dejar esto, porque también en el siguiente verso tengo una pausa bucólica, una diéresis bucólica. Eso genera, evidentemente, un determinado ritmo. Bueno, a ver. Dale, Cata, hacelo. ¿Detenemos? Tenemos, sí. Tenemos un mecanismo. Muy bien. Si ustedes se fijan, ¿cómo terminaba el de arriba? Dice leget. Miren ustedes podríamos hablar hasta de una rima interna, ¿no es cierto? Una rima interna que internan los hexámetros, esos finales iguales que coinciden en el mismo lugar. Tenemuson mecanet. Sí. Necolo, gratio, ules.
Ulas. Hablas. Acá tremendo. Vamos a hacerlo para que lo veamos. Te, nemus, omne, canet, diéresis de nuevo pentemímera, ¿sí? Netfoebo, ¿no? No nos olvidemos que también es una palabra griega, sin lugar a dudas. Hoy es un neptongo y la otra O es la del dativo, en consecuencia larga, ¿no es cierto? Y de nuevo nos encontramos ante una diéresis bucólica, ¿sí? Netfoebo, acá termina el espondeo, gratior last. Recuerden que se produce la prodelición, ¿no es cierto? La caída de la E. Tenemos omne canet, netfoebo gratior ulas. Quedó medio ahí, medio chiviado ese. Pero bueno, es lo que hay. Podemos hacer el otro y ya se termina. A ver, vamos. No es. ¿Y además? Bueno, Dale. es Juan, ¿no? Sí. Juan Civi, Guaé, Guarí, Prescripsit, página, nombre. Bueno, bastante bien. Pero hay unas cositas que tenemos que tener en cuenta. Acá está bien. Esta es larga, está trabada. Si no estuviera trabada es breve. ¿Estamos de acuerdo? Todas aquellas palabras terminadas en M, la M abrevia, ¿sí? Pero está trabada. ¿Qué pasa con este civi? ¿Qué pasa con este civi? Este es breve, pero esta, al ser el dativo, tiene que ser larga. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que se produce? Ese fenómeno denominado abreviatura yámbica, que se suele dar fundamentalmente cuando nos encontramos con estos dativos, estas palabras bisilábicas, muchas de ellas son pronombres. Juan, Civi, ¿sí? Guay, y esto está bien, guarí, acá tengo la pentemímera, ¿sí? Juan, Civi, guay, guarí. Diptongo, prescripsit. Esta está trabada, porque si no estuviera trabada, ante la presencia de esa dental, la presencia de esa T, la I es breve. Prescripsit, página, nomen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Atención en esto, hemos tenido una prodelición, dos diéresis bucólicas seguidas, con estos finales iguales puestos en el mismo lugar, prácticamente de un verso a otro. Y ahora nos encontramos también con una abreviatura yámbica. Cosas para no olvidar, Muy bien. Entonces, hemos terminado lo que hace al proemio, a este primer proemio. Este proemio que se considera metaliterario. Y ahora vamos a meternos con el resto de una partecita, no la vamos a hacer toda. Acá comenzamos ya en el verso 13. En el verso 13, ¿sí? Y lo que advertimos en este verso 13, algunos hablan del proemio de la égloga propiamente dicha, ¿no? Porque como que lo otro
no sé hasta qué punto formaría parte de la ficción. Es casi la discusión de lo que vulgarmente se conoce como la no ficción. Bueno, yo a veces no estoy tan de acuerdo de hablar de no ficción, pero evidentemente es Virgilio valiéndose de estas alegorías, como diría el propio Servio, que no cabe para la época en la que vivió Virgilio, que se vale de todos esos elementos para hablar de cuestiones que hacen a la composición poética y a la elección de determinado género. Acá comienza la égloga propiamente dicha, con un tópico esperable que lo encontramos hasta en el Martín Fierro, ¿no? Esto de aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿no? Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que acá definitivamente algo que lo podemos percibir como tópico desde Homero mismo, que es esto de la invocación a un ser sobrenatural para que me asista en la composición. Y por eso aparecen las Piérides, ¿sí? Por eso aparecen las Piérides. Bueno, acá ya estamos en la ficción propiamente dicha. Y en esta ficción nos vamos a encontrar con dos personajitos que son Clomis Násilos, que como ustedes pueden ver son dos palabras griegas. Es decir, ya de por sí en este verso, y esto es lo que destacan los comentaristas, en este verso Virgilio acumula 4 palabras griegas. 4. Una son las Piérides, que ahora vamos a ver quiénes son. Otros son estos dos personajes, que ni se imaginan ustedes si van a leer en Coleman o en Clausen, ¿no? Bueno, todo lo que se imaginan acerca de dónde sacó Virgilio estos nombres. ¿Sí? Y otro, aunque ustedes no lo crean, otra palabra que él diga, aunque ustedes no lo crean, es antrum. Es un calco directamente griego. Es decir, que la palabra antro, que nosotros que utilizamos para decir que es un lugar oscuro, de una moral poco conveniente, esto es un antro, decimos, ¿no? Miren dónde estamos con esto del antro. Antro es una caverna, algo así, una suerte de caverna, ¿sí? Ahora ya después lo vamos a encontrar en la traducción. Por eso, observen ustedes, este verso está plagado de numeritos con los que estoy comentando ciertas cosas. Y bueno, lo que yo les destaqué acá, y ahora lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer entre todos, es la métrica de este verso 13. La métrica, sobre todo porque el problema está en las palabras en griego. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizás no en los nombres de estos dos personajes, que algunos dicen que son dos pastorcitos, otros dicen que son dos sátiros jovencitos. Servio, ya en plena época de un pensamiento alegórico, como es la de la antigüedad tardía, cree que estos personajes son Virgilio y Quintilio Varo, que habían sido compañeros en la escuela de Cirón, que era un epicúreo. Y el sileno que aparece ahí es el maestro Cirón. Esta es una ocurrencia de Servio. Pero en general la crítica considera que son dos pastores. Son dos pastores. Bien. Una palabra como Piérides, ahí, por eso hay que bajarse un buen diccionario, porque por ahí en el Vox esto medio por ahí no sé cómo aparecerá. Fíjense cómo yo destaqué. Esta, claro, si ustedes piensan en latín, de ninguna manera la van a ver como una vocal larga. Sin embargo, como la palabra griega, esa I es larga. Así que a la hora de escandir este verso, tenemos que decir perdite pierides. ¿Estamos? Miren. Perdite pierides.
acá, como yo les coloqué, a la pantomima, ¿sí? Perdite pierides, ¿sí? Estas son breves. Cromiset, que está clavada. Yo presupongo ahí otra cesura, por el hecho de que, bueno, tengo ahí un coordinate copulativo. Y ojo, ¿no? A veces es bueno consultar. Por supuesto que puedo pensar que ante esa germinación traba, nacilos, inastro. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense la diferencia de esa I en la preposición frente a iñusa. ¿Por qué mi iñusa era larga? Porque la I, ni, esa I es una semiconsonante, entonces traba. Pero en realidad la preposición I es breve. Entonces, perdite pierides, cromiset, nacilos inantro. O nacilos inantro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí está la traducción. Nada. Comenzar, el verbo, ¿no? Algunos procedan. Bueno, yo les puse las dos posibilidades. Comenzar, seguir, proceder, ¿no? Les puse en una forma peninsular o en el uso rioplatense del imperativo, como es este perdite, ¿no? De este verbo. Mírenlo ese verbo. El perrego, ¿no? Es regir a través de, ¿no? Entonces por eso proceder. Algunos ponen seguir. Pergo, perdis, perdere, perrexi, perrectum. Y puede ser tanto intransitivo como transitivo ahora acá. Mucho a nosotros eso no nos interesa, ¿no es cierto? Porque tras la cesura, bueno, comienza otra estructura oracional. Muy bien, y como dice la crítica, este es el exodio, ¿no?, del poema propiamente dicho. Bueno, miren todo lo que podemos decir con respecto a estas pierides. ¿Ustedes alguna vez escucharon o vieron en algún texto que se habla de las pierides? Sí, tenemos lo de las Siqueides musae, ¿no? Las musas sicilianas de la égloga cuarta, que evidentemente Virgilio está haciendo referencia al lugar de nacimiento de Teócrito, con lo cual también es un metaliterario. Pero estas pierides, ven todo lo que les puse, saqué cosas de Limanes, el diccionario de mitología. Es un epíteto local, es decir, que es un topónimo, que se lo aplica a las musas, bueno. Pero esto es lo que parece interesante, que aparece aplicado generalmente entre los poetas latinos. Son los poetas latinos, y aparte los viejos poetas o de la vieja tradición de la épica arcaica latina, que empezaron a utilizar la denominación de pierides como otra manera de llamar a las musas. Porque en realidad, bueno, ahora ven que yo les puse el nombre deriva de este país, de Pieria, la Tracia no nos olvidemos, la relación con la figura órfica, ¿no es cierto? Orfeo es natural de la Tracia. Y la leyenda señala que eran 9 doncellas, que, bueno, se quisieron hacer las violas y dijeron, nosotras somos muy buenas cantoras, bueno, vamos a rivalizar con las musas. Esta idea de la competencia es muy común, ¿no? Y eran hijas de este rey Piero, que no era el viejo Piero, se lo habrá visto, por eso Piero no te veo. Muy hábiles en el canto, y se fueron al Helicón. ¿Se imaginan ustedes? El Helicón es la montaña donde se supone que está Apolo, las musas, etc. Y se fueron a competir con las que se denominan las musas helicónidas. ¿Sí? Y perdieron. Estas que se creían súper perdieron. Y según opinión, las transformaron en urracas, es decir, demasiadas parlanchinas.
Muy bien. Pausanias dice que tenían los mismos nombres de las musas y que Orfeo era considerado hijo de una de estas pieles. Bueno, yo les pongo algo que es interesante, es cómo se enuncia. Miren ustedes, lo que nos interesa es este final, que nos demuestra que la palabra es griega y que aún así podría aparecer en latín, con un genitivo a la griega, morfológicamente hablando, ¿sí? Y les destaco que la primera I es larga, por eso lo hemos leído de esa manera. ¿Estamos? Esta parte yo les puedo asegurar que es tanto la cantidad de cosas que uno puede hilvanar, de ir pasando así el uso para que la lana se vuelva hecha un hilo, que no se imaginan la cantidad de elementos que hay. Estas referencias que yo pongo acá son los nombres de los pastorcitos, estos supuestos pastorcitos. El primero es Cromis. Dice, este nombre procedente de Libia aparece en uno de los idilios de Teócrito e incluso se lee en Homero. Existe en Libia, perdón, ahí se me chispoteó una tradición de pastores también. Da la casualidad que también de esa parte era Calímaco, de Libia, ¿no? Esa es la zona de la Cirenaica, ¿no? Calímaco era de Cirene, así que también algunos hacen ese tipo de lectura, ¿no? Y después el otro es Nasilos. Bueno, dice que es muy raro, pensado entre personajes masculinos. Colman recuerda que este nombre aparece en un epigrama fúnebre. Según Servio, ambos personajes son jóvenes sátiros por la familiaridad que muestran con este sileno. Ahí se chispoteó, no sé, se mueve, incluso profundiza esto que yo les decía, la alegoría, pensando que estos jovencitos sean Virgilio y ese otro barro, ¿no? El de sileno. Se nota que estaba escribiendo rápido, ¿no? El Silvano. Y esto lo del antro, que vemos aquí. Bueno, esto es fácil. Por supuesto que teníamos, a ver. Miren, que no lo puse. Miren este final. Esto también es griego. Muy bien. Vamos a ese segundo verso que está acá. Bueno, aquí aparece el otro personaje que es Sileno. Sileno es un sátiro viejo, generalmente muy borrachín, siempre así aparece en la tradición, bastante deforme, con una barriga muy poderosa, producto de tanto vino, y además es sumamente libidinoso. Acuérdense de eso, ¿eh? Bueno, analicemos esto. Tenemos un verbo como videre, que es la segunda forma, la tercera persona del plural, la segunda forma de una tercera persona del plural del pretérito perfecto. Es el que vieron, esos muchachitos que están arriba, en el anterior verso, vieron a Sileno, ese objeto directo. Y
Yo puse pueri, ven que en la traducción lo puse como si fuera una suerte de aposición. Algunos traducen directamente los jovencitos cromis y nacilo. Yo lo puse como una posición. Evidentemente, Virgilio lo separa. Uno podría decir, bueno, cromis y nacilo, vieron los jovencitos, ¿no? Como también una forma de predicativo. Asileno. ¿Y qué es lo que está modificando Asileno? Fíjense. Yaquenten. Claro. ¿Qué yacía? ¿No es cierto? A causa del sueño. Evidentemente estaba completamente borracho. Es decir, tenemos acá una construcción una construcción de participio predicativo, bueno, podría ser también atributivo, yaciendo a causa del sueño, si quieren, y somno entendiéndolo como una causa, ¿no es cierto? Cuarto. Sileno va a ser acá un personaje fundamental. Y acá ven que puse en la traducción, que no lo habíamos hecho, vieron en una gruta. Ese inantro que teníamos arriba es evidentemente un ubi, ¿no? Vieron en una gruta Sileno que yacía a causa del sueño. O si quieren, a Sileno yaciendo a causa del sueño, si lo pensamos como una construcción de participio predicativo. Bueno. En el siguiente verso, yo lo que intenté marcarles, ahí hay una serie de cosas que tenemos que ver después cuando hagamos la métrica, que vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿no? Fíjense que Sileno está en acusativo, esto también está en acusativo, quiere decir que este participio, acá sin duda alguna, es un participio que va a ser el núcleo de una construcción participial de perfecto, un participio perfecto como es inflatum, ¿ven? Inflamado, estaba henchido, hinchado. Y fíjense mi traducción, en cuanto a sus venas, hinchadas sus venas, estamos ante un participio perfecto pasivo que está siendo modificado por un acusativo. ¿Qué es este acusativo? Un acusativo de relación. Es un acusativo sintácticamente a la griega. Pareciera ser que, lo dice también el propio Lucrecio, muy influido evidentemente en el epicureísmo por la influencia de la época de Hipócrates, ¿no? Pareciera ser que el hecho de tomar vino hace que las venas, ya directamente el vino se te va a las venas y hace que te hinches, ¿no? Es acusativo de relación. Acusativo de relación. Porque el participio es pasivo. Es porque es pasivo. Sí. Después vamos a ver, nos encontramos muchas veces que eso se lo trae Lowe, que a veces los participios, o mejor dicho, los verbos pueden ser tanto transitivos como intransitivos. Este verbo inflo, evidentemente transitivo, tiene este participio perfecto. Cuidado con yaqueo, porque hay verbos, y eso lo encuentran ustedes en los diccionarios, sobre todo en los diccionarios así, más pipicucú, donde se puede ver el hecho de que ponen en primer lugar cuál es el régimen más importante, por así decir, y luego le ponen entre paréntesis la posibilidad de que aparezcan de la otra forma, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Este es un verso muy interesante con muchas cuestiones. Como ustedes pueden ver, yo me dediqué a solamente a este verso, pero a su vez tengo ahí un ut semper, ¿no es cierto? Que es un caso de una modal elíptica.
elíptica o comparativa modal elíptica. No tengo verbo. No tengo verbo. Puedo pensar que es también inflatum, ¿no? Porque le pasa siempre. Digamos que todo el verso es la construcción de participio, es predicativo, con muchos elementos que ustedes pueden advertir. Miren el juego de externo con íaco, donde está externo con respecto a íaco. Externo es un adjetivo de primera clase que está modificando a íaco. Ahora vamos a ver en las notas quién es este. En realidad no íaco, sino iaco, ¿no? Tenemos que pensar así. Íaco lo diríamos en prosa porque esa I no es semiconsonante. No es semiconsonante, esto es muy importante. Sí, en la traducción yo le puse íaco. Y fíjense que le pongo entre paréntesis que es el vino. En todas las traducciones ustedes van a encontrar que esto es una metonimia por vino. ¿Sí? Bueno. Y ya estaba borracho desde ayer. Estaba ahí durmiendo la mona, ¿no? Tremendamente. Bueno, vayamos a ver algunas cositas, algo que quiero que ya lo vayan teniendo en cuenta y vamos a hacer la métrica de estos versos antes de que nos vayamos. Esto el nombre de Sileno es muy interesante, por eso es que yo lo destaqué a Sileno, ¿sí? ¿Y saben por qué además también destaqué a Sileno? Porque Sileno va a cumplir un rol importantísimo en esta égloga, porque es el personaje que de cierta forma, no es que lo reemplace a Orfeo, pero tiene la misma función órfica de cantar la cosmogonía. Sileno se comporta como si fuera un maestro que enseña. Por eso podríamos decir que en este poema también nos estamos enfrentando al género didactático, al género didáctico. Y además, como si fuera poco, incluye un texto de carácter cosmogónico, un discurso cosmogónico. Entonces, acá es donde nosotros estamos vislumbrando las íntimas relaciones de lo que es una tradición poética. Por eso es que con Nico vimos previamente a Lucrecio y vimos determinados pasajes de Lucrecio, sobre todo lo que hizo Nico, que fue una cosmogonía. El libro quinto, después ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando, Lucrecio van a tener que ir revisando algunos versos de ese libro quinto. Porque acá se habla también de una cosmogonía y está tomado, en cierta forma, de algunas cuestiones lucrecianas. ¿Sí? Pero después vamos a ver qué es lo que viene a pasar con este canto de Sileno, ¿no? Por de pronto, miren ustedes, Sileno es una denominación genérica que reciben los sátiros llegados a la vejez. Es decir, que podemos encontrar, no es solamente un nombre propio, por así decirlo, de un sátiro en especial, sino que es un nombre genérico. A los sátiros viejos los llaman silenos. También se dice que es el nombre de un personaje que había educado a Dioniso, como lo quieran llamar. Atención, no por nada va a aparecer el nombre de Íaco, que es una forma de llamar a Dionisos. ¿Sí? Por otro lado, se lo considera hijo de Pan, atención, y de una ninfa, o bien nacido de la sangre de Urano tras su mutilación por Crono. Es decir, que es... Esa es de Venus. ¿Cómo? Esa es de Venus. También, pero algunas de estas variantes te lo incluye. Con lo cual te quiere decir que es un personaje muy antiguo desde el punto de vista mitológico. Muy antiguo. Y por lo tanto es un personaje sabio, que sabe muchas cosas. Y la manera en que van a tener estos dos pastorcitos, supuestos pastorcitos, o satiritos, como lo ve Servio, lo atan
lo maniatan para que les revele su sabiduría, es exactamente lo mismo que podemos encontrar en la Geórgica Cuarta. Y también yo les menciono otro pasaje, también está en Homero, Es decir, que esto de Proteo, cuando va a preguntarle a Aristeo, a Proteo en la Geórgica Cuarta, para saber qué pasa con las abejas y qué sé yo, lo tiene que maniatar, porque una de las cosas que caracteriza a Proteo, y de ahí viene la palabra proteico, evidentemente, es el cambiar de forma. ¿Sí? Entonces, Sileno es un personaje clave en este poema. Es un personaje clave. Este Sileno era sumamente sabio, pero su sabiduría solo la revelaba a los hombres por medio de la fuerza. Esto había que maniatarlo. Entre las leyendas se narra que era el padre de Apolonomio, el Apolo pastor de la Arcadia. ¿Por qué destaco esto? Porque Servio, en el Proemio a las bucólicas, dice que el género bucólico, entre otras posibilidades, habría surgido en este país del rey Admeto, donde Apolonomio criaba sus bueyes y qué sé yo, a sus animales. Acá, como se dice en la jerga, todo tiene que ver con todo. Clausen estima que el personaje virgiliano, quizás extraído de la poesía de Cornelio Galo, por eso se lo destaco en negrita, sufrió una transformación de origen calimaqueo porque de evidente se convirtió en crítico literario. ¿Sí? Bueno, nada. Es impresionante. Y esto también, lo que yo les decía, la acumulación de 4 palabras, esto que dijimos de Huidere, qué sé yo. Y antes de que venga Martín, intentemos hacer la métrica de este. A ver, Darío, dale. ¿Cuál? Del segundo verso, es muy fácil. Silenum pueri. No, hacele la primera. La primera tiene que ser fuerte. ¿Está bien? Silenum pueri somno. Silenum pueri. ¿Estamos? Sí. Silenum pueri. Pueri, que suene esa bien clara la U y la E, porque son dos vocales distintas. No constituyen diptongo en latín. Sí constituyen, nosotros decimos los pueres, no sé si lo decimos, pero la puericia o algo así por el estilo. No, en latín son 2 sílabas. Entonces, silenum pueri. Somno, huidere, yaquente. Huidere, yaquente. ¿Estamos de acuerdo? Silenum pueri, somno, huidere, yaquente. ¿Estamos de acuerdo? Y entendímela. Clarísima. Silenum pueri. Y están los 2 personajes ahí, los 3 en realidad. Somno, huidere, yaquente. ¿Estamos? Pasa que comienza con un espondeo y a nosotros eso nos perturba. Ojo, acá lo tienen. Medio yo se los hice, ojo, A ver, muchachita. Inflatum estem Que no. se suene bien eso, Inflatum. No. Mirá los colores que yo le puse ahí. Termina una con M y tengo una H después. Recuerden eso. La H no me impide construir una sinalefa. Me he olvidado. Y nosotros decimos inflamado, inflado. Quiere decir que esa A, ¿cómo es? Inflates. Lata. Es un verbo de primera conjugación. Entonces, Inflates. no, mi amor. ¿No? ¿Cómo es? Inflatens terno. ¿Estamos? Sí. Dale, decilo vos. Inflates terno. Ahí está, muy bien. Buenas. Ut semper. Ut semper Iaco. Por eso es bravo Recuerden que esta es
es larga. Miren, ustedes vayan haciendo la métrica y vayan comparando. ¿Qué es lo que hizo en el verso anterior? También el tipo empezó con un espondeo. ¿Sí? Inflatis, terno, cesura. Buenas. Podría poner acá otra, con lo cual destaca las venas que evidentemente están grosas de vino, engrosadas por el vino. ¿No? Esta está trabada. ¿Sí? Entonces por eso, semper y, cuando ustedes lo buscan en el diccionario, esta va a aparecer como breve. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Hay que hacer como decía Fraschini. Agarro y empiezo a expandir, y estando, y está, y hago exámetro, hasta el fin de los tiempos. Hasta que el ritmo esté en el corazón. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es importante que ustedes se bajen un buen diccionario. Ustedes lo bajan, está gratis, gente. Uno o más también. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Bueno, ustedes están aprendiendo bien lo que es el método filológico, ¿no es cierto?